Cazorla, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería, y que, como todos los demás ciudadanos, pues está confinado, en su caso, dentro de las posibilidades que le da el cargo. Pero eso también lleva aparejado pues reuniones continuas a través de videollamadas, videoconferencias o, como en este caso, videoentrevistas. ¿Qué tal, Miguel Cazorla? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, con mucho trabajo, más trabajo que había antes o al mismo ritmo, porque los que tenemos realmente una vocación de servicio a los demás y más ahora que hay tantísimas necesidades, pues mucho más tenemos que estar encima. Muchas horas de dedicación y siempre al servicio, como dice el eslogan que tengo puesto en el WhatsApp y en el Twitter, al servicio de la ciudadanía, que creo que es nuestra obligación, ¿no? Precisamente hablas de la situación en la que está la provincia de Almería, la ciudad, en general todo el país, prácticamente todo el mundo, ¿no? Pero en concreto en Almería capital, Ciudadanos ha apoyado el Plan Reactiva 20 que ha permitido iniciar un proceso para que la economía, que es donde sí puede hacer algo el ayuntamiento, la economía de la ciudad pues recupere cierto ritmo. Ese plan ha contado, como he dicho, con el apoyo de Ciudadanos. ¿Por qué ha contado con el apoyo de Ciudadanos y qué habría añadido Ciudadanos que no esté en ese plan? Bueno, quizás no habían pasado 10 días, máximo 12 días habían pasado, cuando en las distintas conversaciones directamente con el alcalde y con el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Almería, a propuesta de Ciudadanos, a propuesta nuestra, yo le manifestaba esa enorme preocupación primero por la parte sanitaria, es decir, la crisis sanitaria había primero que salvar a las personas, ¿no? Y para eso, pues bueno, hay que ponernos a disposición. Porque además siempre he pensado que no es momento de confrontación política. Creo que es momento, y está siendo momento todavía, y debe de seguir así, siéndolo, de arrimar el hombro. Es decir, y da igual que los gobiernos sean de derechas, de izquierdas. Yo creo que lo importante ahora mismo, yo creo que la ciudadanía no entendería una confrontación política permanente. Ahora, eso sí, otra cosa será cuando todo esto acabe, ¿no? Habrá que poner los puntos sobre la IE de qué se ha hecho bien a nivel del gobierno central, qué se ha hecho mal, cómo se podían haber hecho las cosas de otra forma. Será el momento de enjuiciar. Pero ahora mismo, muriéndose tantas miles de personas como llevan muriéndose y en estado tan críticos como hay muchos otros, yo creo que era el momento de aportar soluciones y de arrimar el hombro. Y eso es lo que hemos hecho. Yo le pedía directamente y sugeríamos, pues hay un porcentaje altísimo, muy alto, de todo el tema del Plan Reactiva, que son sugerencias de Ciudadanos. Es decir, que lo hemos hecho de manera consensuada y lo hemos hecho de manera de codo a codo. En primer lugar, era la parte social, es decir, había que ayudar a las personas que lo estaban pasando mal. Y esa parte social, pues hemos utilizado un montón de medidas, ¿no? Medidas desde los 300, 400, 500, 600.000 euros. Se han puesto 836.000 euros, según aprobamos en el Pleno, a disposición de las emergencias sociales, dirigidas principalmente a los más vulnerables. No nos olvidemos que hay mucha gente que vivía de una paguilla que tenía o de echar 4 horas no nos olvidemos, y no podemos vivir al margen de una realidad que era una economía sumergida que ahora no la tienen, con lo cual no tienen, y además familias que habitualmente pues viven al día, pues si le cortan la posibilidad de ingreso de comprar 4 kilos de verdura y volver a revenderlo y con el dinerillo que quede tienen para comprar el pan, mantenerse, o que van a la lonja, compran un puñado de pescado, lo revenden. Es decir, este tipo de economía, o los mercadillos, los mercados de manera legal, pues ocurre exactamente igual. Hay un montón de gente. Y luego está esa la parte social, pero luego está la parte económica, la parte de las empresas. No nos olvidemos que quien sustenta el empleo en este país principalmente son los autónomos, las pymes y el resto de empresas, pero principalmente los autónomos y la pequeña y mediana empresa. Y eso lo estamos viendo. Estamos viendo la crisis más grande en pérdida de puestos de empleo y económica. Ya estamos en valores del año 2008, ¿no? Estamos en un 20% de desempleo.
cantidades, cifras que no se habían llegado hacía muchísimos años, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de aportar. ¿Quién tiene la obligación de aportar? El Estado. Es el que está dirigiendo esta crisis. Pero a nivel autonómico, pues también tiene que arrimar el hombro, y de hecho lo está haciendo, ¿no? Pero es que a nivel local, dentro de nuestras posibilidades también. ¿Cuál era nuestra posibilidad? Ahí nos hemos tirado más de 2 semanas dándole vueltas, qué medidas, de qué forma. Y ahí es donde hemos estado, ¿no? Se han aplicado medidas desde el punto de vista tributario para bajar la presión fiscal y la presión tributaria desde el punto de vista municipal, estamos hablando, dando más largura, dando más plazo a los impuestos como el IBI o como cualquier otro, como el impuesto de circulación, o no cobrando el impuesto de ocupación de espacios de vía pública para el tema sobre todo de hostelería durante el tiempo del estado de alarma, ¿no? Pero luego hay otra parte importante. ¿Qué pasa con los autónomos? Hay autónomos que no van a poder abrir las puertas. La han cerrado y no las van a poder abrir. Y estamos hablando de peluqueros, estamos hablando de todo tipo de profesionales que realmente es importante, ¿no? Bueno, pues para ello se ha puesto en marcha una ayuda de 1 millón de euros, un primer millón de euros. Me preguntabas, Rafael, ¿qué falta? ¿Qué falta? Hasta aquí, bueno, pues más o menos todo lo que hemos aportado. También van medidas para el comercio de proximidad, van medidas para reactivar la economía desde el punto de vista de empuje económico. Es decir, ¿cuánto? Ya han salido las bases, han salido esta propia semana, como bien saben muchos almerienses, y de hecho, para todo este plan reactiva, que puede haber muchas dudas, ¿quién tiene derecho a ese 1 millón de euros? Bueno, pues va a tener derecho a ese 1 millón de euros principalmente profesionales, es decir, empresas y autónomos que tienen su domicilio fiscal aquí, que realmente se le ha obligado, es decir, que no han podido ejercer la actividad, se le ha obligado a cerrar la puerta, que no tienen más de 1 millón de euros de facturación, principalmente es comercio, hostelería, restauración. Pero junto a eso, ¿qué falta? ¿Qué más habría hecho Ciudadanos? Bueno, entonces esto es hasta aquí lo que tenemos hecho. A partir de aquí no paramos de proponer a diario. Hace cuestión de horas propusimos poner en marcha el sistema de bicicletas en alquiler. Tenemos que hablar del tema de la movilidad. Lo está diciendo la ministra de Transición Ecológica, que es la que va a llevar a cabo, Teresa Rivera, todo el tema del desconfinamiento, ¿no? Hay que buscar medidas que nos protejan mientras no tengamos la vacuna. Y esa es la principal esencia ahora mismo. Yo hacía ayer, a través de mis redes sociales, un llamamiento a la responsabilidad, un llamamiento a la sensatez, pero un llamamiento sobre todo al sentido común y a la prudencia. El que podamos salir a la calle, el que podamos hacer un poco de deporte, el que podamos sacar a los niños, no significa que esto está ya dominado. De hecho, lo dice el propio gobierno. Y hay un miedo atroz a que volvamos hacia atrás. Y ese miedo atroz está en 2 vertientes, para mí. Una, en que volvamos a repetir la saturación de los hospitales y con ello la falta de respiradores y con ello la probabilidad más alta de que muera, de que siga muriendo gente. Y 2, un problema que para mí es, primero las personas, pero el segundo, importantísimo, es la economía. Que volvamos un retroceso hacia atrás, una paralización durante este verano de la economía, un país, una región como Andalucía o una provincia como es Almería, eminentemente sustentada su mayor pilar económico en la agricultura, que bueno, hay que mejor que peor, pero ahí vamos, gracias a eso estamos llevando de comer a tantísima gente, pero el segundo pilar es el turismo. Y como no seamos capaces de reactivarlo, la de miles y miles y miles de puestos de trabajo, esto no va a tener precedente, ¿no? Entonces, ese es el mayor. Por eso he hecho y sigo haciendo ese llamamiento a la responsabilidad, a la sensatez, a la cordura, pero sobre todo, a la prudencia, ¿no? Y yo creo que eso es lo que habría que hacer. Por ahí, el tema de la movilidad. Hay que poner en marcha el tema de las bicicletas, que ya lo dijimos en el año 2016, que en el año 2017 pusimos una partida económica de 200.000 euros para ponerla, todavía no se ha hecho, ni en el 18 tampoco se ha hecho, y está... Perdón, un momentito, porque el PSOE también hablaba
del tema de la movilidad, de las bicicletas, y yo aprovecho que le tengo aquí para preguntarle, no entiendo qué tiene que ver el coronavirus y la movilidad con la bicicleta. Es decir, una cosa es que efectivamente usted está diciendo, ya en su momento se puso dinero para potenciar el uso de la bicicleta. Vale, correcto. El uso de la bicicleta a mí me parece bien, me parece que es una buena opción, pero no sé qué tiene que ver eso directamente con el coronavirus. Y ya le digo, no es solo su caso, sino que hay más partidos políticos que están hablando del tema y sigo sin cogerlo. Bueno, pues es muy sencillo. Nosotros decíamos en el año 2016 que no teníamos una bolita mágica para saber que iba a ocurrir esto y ojalá no hubiera ocurrido nunca, ¿no? Decíamos que había que dar un paso más hacia adelante a semejanza de países que nos llevan 30 o 40 años en el tema medioambiental, ecológico y sostenible con respecto a la movilidad. Y hablábamos del alquiler de la bicicleta. De hecho, hay un plan desarrollado ya, no es el PEMUS, hablo de un plan para el alquiler de la bicicleta y ya está hecho. Y hay una ordenanza incluso que realmente está bastante avanzada. Pero no está sacado el concurso público. ¿Y qué tiene que ver con el coronavirus esto? Pues tiene que ver algo muy importante. Primero, tanto en la fase 0, como dice el gobierno, como en la fase 1, como en la fase 2, como en la fase 3, hasta que no acabe la fase 3, el tema de la movilidad en transporte público se reduce al 50%. Eso significa que nos va a costar mucho trabajo coger un autobús, sobre todo en las horas punta, como no sea que se dupliquen los autobuses. En esa fase, la movilidad en nuestros propios vehículos o en el vehículo de un familiar o en el de un compañero de trabajo, solamente podemos viajar 2 personas. Con lo cual, Almería, siendo una ciudad tan llana y tan plana, utilizar la bici es ideal. Ideal desde el punto de vista medioambiental, de salud y sobre todo para evitar contagios. Eso es lo que tiene que ver, Rafa. Y esto, si ya estuviera en marcha, tendríamos una opción más. Teníamos incluso un estudio hecho de cómo un universitario que tiene un piso ahí o que vive en alquiler en la colonia Los Ángeles para llegar a la universidad y bueno, era un precio económico, muy económico, 1 euro y pico, dejabas la bici, podías volverla, podías llegar hasta la Cañada, volver el Arquián, es decir, Almería entera pues con puntos donde no tienes ni siquiera tú que sacar tu bici. Puedes hacerlo mediante una bici en alquiler. Eso es lo que tiene que ver el alquiler. Pero bueno, nosotros proponíamos muchas más cosas. Tenemos el tema de los test. Estamos viendo de la importancia de los test. Hace 2 semanas, incluso en el pleno volvimos a decirlo, que pusimos encima de la mesa la posibilidad de que el ayuntamiento, teniendo liquidez, como tenemos, que ponga ese dinero a disposición de la ciudadanía. Primero, que compre mascarillas. Es el Estado el que tiene que ponerla. Pero si no las pone el Estado, que las pongamos el ayuntamiento. Hicimos un cálculo que con 200 a 300.000 euros tendrían cada familia de 4 miembros en la ciudad, podríamos llevarle mediante voluntarios las mascarillas a su casa. Esa es otra propuesta con el coronavirus. Porque de esa manera hace ya 2 semanas hubiéramos previsto con tiempo la salida a la calle, que ya empezamos el fin de semana pasado y que vamos a volver a salir este fin de semana pasado. Hemos dado lugar a que la ciudadanía tenga que ir a comprarla a las farmacias, con el desabastecimiento que hemos visto que había. Y ojo, y yo lo decía a nivel de mucha crítica, porque es que me duele, y me duele muchísimo. Hemos sido capaces el año pasado, en el 2019, de tener 4 elecciones a nivel nacional, 4 elecciones, donde nos ha costado cada elección 170 millones de euros, y hemos llevado una cantidad de publicidad a cada hogar que después ha sido tirada a la basura, y sin embargo no tenemos dinero para poder mandar mascarillas para cubrir la salud a cada uno de los hogares. Me parece un disparate. Al igual que me parece mucho disparate, que ya se analizará cuando llegue a su momento, cómo se ha hecho la gestión a nivel estatal en muchas cuestiones, manifiestamente muy mejorable, muy mejorable. Pero no vamos a entrar en eso. Los test. Hay que hacer test a la población. El gran éxito de la gestión, digamos, brillante que están llevando a cabo los países escandinavos, o Austria, o Alemania, o muchos de ellos, de los que el gran éxito ha sido testar a la población de manera masiva. Porque de esa manera, pues como hace cualquier, y valga la burda expresión, pero es así, cualquier pastor en su rebaño. Cuando hay una contaminación, y esto es más viejo,
como la humanidad de viejos. Un pastor en su rebaño primero identifica a las que están contagiadas y las separa del resto de la manada, para evitar que la manada pues, se contagie entera y al final se le vaya al rebaño. ¿Y esto es lo que hay que hacer? Bueno, pues si no lo hace el Estado, la comunidad autónoma, estamos viendo que no llegan a tiempo tampoco, por muchas cuestiones, aunque está haciendo un esfuerzo tremendo y lo están haciendo yo creo que magníficamente bien aquí en Almería. De hecho, ahí tenemos los resultados. Bueno, los resultados pueden ser por eso y por muchas más cosas, ¿no? que podremos analizar. Pero el ayuntamiento puede hacerlo. Tenemos que gastarnos $500.000 de euros en testar un 20 o un 30% de la población. Se puede hacer. Dicen los técnicos sanitarios, yo de esto no entiendo, pero me he documentado y no paramos de leer todo, que con un 10% de la población tendríamos una muestra muy importante, pero que con un 20% ya es la releche. Con un 30% ya ni te cuento. Con lo cual, ¿qué tenemos que gastarnos? 200, 300.000 euros, testemos a la población. Por supuesto, siguiendo las pautas de la autoridad sanitaria, ¿no? Ahí decíamos que tendríamos que empezar por los propios funcionarios de la casa, es decir, los que están en la primera línea, la policía local, los bomberos, los responsables de los servicios sociales comunitarios y luego el resto del personal. Esos son los primeros que tenemos que testar. Ya se está haciendo, eso ya se está haciendo. Luego hablábamos también de los geles. Hay que comprar masivamente gel. ¿Para qué? Para poner gel en los distintos puntos de afluencia cuando esto se empieza a utilizar, es decir, a partir del lunes. ¿En dónde? Pues en todas las marquesinas de los autobuses, de las paradas de los autobuses, en todos los puntos que pueda haber afluencia de gente, en una cola para poder entrar de manera física al ayuntamiento, en cualquier punto, en los centros de integración social, en los centros de integración social o en los propios centros que son atendidos por asistentes sociales ahora mismo. En todos los puntos, geles. Se está haciendo en otras ciudades europeas y está dando y ha dado muy buen resultado. Es decir, yo creo que esto hay que utilizar más en la cabeza que el corazón, ¿no? Y yo creo que eso realmente es lo que se debe de hacer. Luego también hablábamos algo muy importante. Me preguntaba hace un momento tú por qué medidas más hemos propuesto Ciudadanos, qué queda más por hacer. Muchísimas cosas. Pero sacábamos en los medios de comunicación los otros días que hay que anular las obras que no son urgentes. ¿Para qué queremos tener 6-7 millones de euros presupuestadas en obras? Y te puedo poner muchos ejemplos de obras que están presupuestadas en un presupuesto que hemos apoyado Ciudadanos, pero hay que reestructurarlo íntegramente. Y en esas obras que no son necesarias, dedicarlas a combatir medidas, en aplicar medidas, a combatir todas estas consecuencias del COVID. En esa reestructuración presupuestaria que se llevó a pleno precisamente pues, para poder acometer pues, una actuación integral en relación al COVID-19, quería preguntarle si se contemplan algún tipo de iniciativa de gasto similares a las que ha dicho. Es decir, desde los geles a las mascarillas, pero le hablo de otras cuestiones. Es decir, en cuanto todo esto se normalice dentro de lo que podemos esperar, nos vamos a encontrar con que el ayuntamiento, por ejemplo, tendrá que separar más a sus funcionarios, a sus empleados. Tendrá que hacer probablemente una puerta de entrada y una puerta de salida diferentes para que no se cruce la gente. Es decir, eso va a implicar también un gasto a nivel de la propia administración. Igual hace falta más dependencias municipales o igual no porque haya mucho más personal del ayuntamiento en el teletrabajo. ¿Ese tipo de cosas se contempla en esa modificación del presupuesto o se está hablando para efectuarlo más adelante, cuando ya haya una idea más clara? Bueno, hay muchas cosas ya que ya están en la primera fase. Es decir, el plan Reactiva tiene como dos fases importantes. Una primera, que es la que hemos puesto con esos 800 y pico mil euros de cara a la parte más humana y más social, el 1.000.000 y pico de euros, 1.400.000, 1.500.000 dedicados a los autónomos, a las pymes, es decir, a la parte económica y la generación de empleo, y luego una serie de medidas que se cuantificaban en unos 50 y tantos, 60 y tantos millones, pero digamos que es más desde el punto de vista de aplazamiento de tributo y demás. Pero hay algo que también está metido ahí,
y es el tema de la readaptación para el trabajo telemático. Yo creo que de las cosas positivas, que la enseñanza, que creo que son muchas, lo que nos va a dejar esta crisis sin precedentes, yo creo, a nivel mundial, una de las cosas positivas, nos va a dejar muchísimas negativas. Lo primero son las víctimas, y yo quiero pues aprovechar este encuentro que tenemos aquí, Rafael, para dar el pésame a tantas familias y a tantas víctimas que se han quedado en el camino, ¿no? Porque ha sido muy doloroso, ¿no? Y es muy doloroso tener que enterrar a un familiar sin el apoyo, sin el cobijo, o ni siquiera poder verlo, ¿no? O tantas muertes tan dolorosas, ¿no? Pero bueno, poniendo en la parte positiva, como decía, si algo bueno va a quedar de esto es que no estamos concienciando a la población que hay otra manera de trabajar, el teletrabajo. Hay otra forma de educar, es decir, cómo se están dando las clases directamente de manera telemática. Es decir, ese paso agigantado a la globalización telemática a nivel mundial, yo creo que lo hemos imbuido todas las familias. Es tremendo. Hablábamos hace un momento, ¿no? De cómo en mi casa unos están teletrabajando, están dando clases en la universidad, están haciendo exámenes directamente por vía telemática, o estamos haciendo la entrevista, o estamos trabajando a través de esto. Yo creo que esto es importante, y en el ayuntamiento como tal se ha puesto dinero encima de la mesa para poder readaptarlo todo. Con lo cual, este mismo tipo de ayudas no hay que ir físicamente a presentarlas. Se pueden presentar directamente por internet, y directamente se puede llamar al funcionario, y por videoconferencia directamente se puede. Y el funcionario se han acostumbrado también a teletrabajar desde sus casas. O sea, yo creo que hay otra manera. De hecho, yo te lo digo de verdad, es que está en su casa, está trabajando. Se trabaja más, ¿eh? Se le dedica muchas más horas. Y yo creo que tú eres consciente, ¿no? Lo puedo certificar, yo que llevo muchos años ya en el tema del teletrabajo, puedo certificar que desde casa se trabaja mucho más que yendo directamente a la oficina. Sí. Quería hacerle una última pregunta. Es la coordinación entre administraciones. El Ayuntamiento de Almería ha puesto en marcha un plan, hay otros ayuntamientos que lo han puesto también en marcha o están en vías de hacerlo. La Diputación ha puesto otro que lo aprobó recientemente, también con gran consenso, con gran apoyo político y social. La Junta de Andalucía también está llevando a cabo iniciativas dentro de un plan global. Desde el Estado también se están haciendo cosas. Y quería preguntarle si existe, si ve coordinación entre las distintas administraciones, y también si ve diálogo. ¿Quién cree usted que está ofertando diálogo a sectores sociales y sectores políticos, y quién está actuando sin dialogar con nadie y sin consensuar? Bueno, yo creo que esa pregunta, yo creo que cualquiera que nos pueda ver o cualquiera que siga los medios de comunicación, yo creo que a diario, la contesta fácilmente. Mi impresión es que hay un total diálogo desde el punto de vista sectorial y con los propios ayuntamientos, de la Junta de Andalucía a los propios corporaciones locales, es decir, las administraciones autonómicas con las locales. La administración autonómica, por lo menos la experiencia que tenemos nosotros desde la Junta de Andalucía, es directa y además muy fluida, magnífica, y sin embargo la comunicación, y lo estamos viendo a nivel nacional, del gobierno, ya estamos viendo, ha hecho un plan de espalda a todos los partidos políticos sin tener una mayoría. Un gobierno formado por un socialcomunismo que, bueno, entre Podemos y el Partido Socialista, ahí se lo están cociendo todo, y es la sensación que dan de ir rectificando al día siguiente, intentando sacar cosas sin buscar el consenso. Luego hacen muchas cosas de postureo, porque realmente Inés Arrimada, llevamos muchas semanas diciendo que se hicieran unos pactos de Estado, le podíamos llamar pactos de la Moncloa o pactos del Congreso, me da igual, pero que se hicieran unos pactos. Y bueno, pues sí que se ha llamado Inés Arrimada, ahora parece que tal, pero todo puro postureo, porque realmente no hay nada, ahora mismo nada que digamos que se está haciendo de frente, ¿no? Porque de hecho,
este plan ahora mismo por fases para el desconfinamiento no se ha contado con nadie. Entonces yo creo que esto no es manera tampoco de hacer política. Insisto, sin ánimo de crítica, lo que no se puede hacer ahora mismo no es momento de hacer política. Y yo creo que hay muchas cuestiones que se están tomando decisiones más pensando en hacer política que pensando en la ciudadanía. Y eso es un error, ¿eh? Es un error gravísimo. ¿Por qué? Pues porque al final la ciudadanía no es tonta. E independientemente de caceroladas y demás, yo creo que ahora ese aplauso que hacemos todas las tardes a las 8 de la tarde para los que están en la primera línea, que de verdad hay que quitarse el sombrero, que son los sanitarios, que son la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, son los de la cadena alimenticia, son todos los que mantienen los servicios esenciales. También los que nos recogen la basura a diario o los que de alguna manera nos limpian las calles con servicios mínimos hasta ahora, sí, pero o los parques y jardines. Es decir, todas esas personas que para mí son verdaderos héroes porque están en la calle dando la cara por nosotros y algunos mucho más contagiados, ya estamos viendo los sanitarios, qué gestión se ha hecho, estamos viendo que hasta incluso ya se ha llevado a los juzgados. Hay muchas cuestiones que habrá que ponerle, digamos, explicaciones, pero yo creo que no es el momento. Es el momento de seguir arrimando el hombro. Tenemos muchos muertos, casi 24.000 muertos encima de la mesa y un tema tan grave, que lo que hay que procurar es cortar esto. Y yo creo que la ciudad de Almería, Rafa, y esto se lo digo con toda la... Bueno, porque es que lo siento, además se me ponen un poco los pelos de punta, la ciudad de Almería, no sé el resto de ciudades, que parece ser que también, ¿no? Pero yo creo que en España en general, pero Almería ha dado un ejemplo de civismo, de verdad, pues descomunal. Y además ese ejemplo de civismo no es el que sale en la foto en el paseo marítimo porque que se han encontrado tal, porque puede haber una persona esperando desde un balcón a ver si se aglutinan 3 o 4. Y eso puede ser un hecho puntual. Pero en general, el estar en las casas, como se ha estado 40 y tantos días y todavía nos quedan días, de verdad es un ejemplo. Y ahora hay que hacer ese llamamiento a la responsabilidad que yo decía antes, a la prudencia, pero sobre todo, a esa sensatez individual. Es decir, no podemos poner ni el Estado, ni la Junta, ni el Ayuntamiento, como parece que finalmente quieren, que creo que sería un disparate, trasladarnos la responsabilidad de la desescalada o del desconfinamiento al Ayuntamiento. Yo creo que esto sería un disparate, pero porque primero tendrían que dotarnos de medios personales, físicos y humanos, ¿no? Si finalmente se hace así, no podemos poner un policía detrás de cada persona. Y tenemos que pensar que esto podemos volver hacia atrás, porque no está controlado. No lo digo yo, lo dicen las propias autoridades sanitarias. El éxito hasta el momento, tenemos todos la culpa de ese éxito. Por eso, mi felicitación y mi agradecimiento a todo y cada uno por el comportamiento de la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que es importante. Hay sectores que lo están pasando muy mal, Rafa. Hay sectores, yo decía al poquito con el tema... que, por cierto, el tema de los ERTES es algo... El 34% de los ERTES que se han hecho en la provincia de Almería son en la capital. De Almería. Bueno, pues lo primero que tengo que lanzar ahí es una punta de apoyo, de felicitación y además de agradecimiento a la Delegación de Economía, al delegado, a Emilio. Emilio Ortiz ha hecho un trabajazo enorme y todo el equipo de funcionarios que desde la Junta de Andalucía, en un tiempo récord, han resuelto más de 7.000 ERTES, pero bueno, no todos han sido favorables, hay 6.000 y pico, hay un porcentaje altísimo de que sí han sido concedidos, ¿no? De hecho, yo he estado muy en contacto y estoy en contacto con todos los delegados de la Junta, pero principalmente lo digo lo del tema de los ERTES porque es sangrante este tema y es muy problemático. Hay mucha gente que hay muchas empresas que están obligados a mantener los empleados hasta en tanto en cuanto se levante el estado de alarma. Pero una vez que se levante el estado de alarma, hay muchos que no van a poder ni siquiera continuar. Estamos hablando de hostelería, de restauración, de peluquería, muchos centros fisioterapéuticos, mucha gente, ¿no? Entonces, el tema de los ERTES como tal, hemos tenido un problemón enorme por una falta de definición por parte del gobierno central y ha sido el sector pesquero. Ciudadanos nos pusimos del lado del sector pesquero desde el primer minuto y finalmente se ha conseguido. Eran 14 barcos, 14 armadores que tenían un conjunto importante de empleados
pues que tenían dificultades para que se lo dieran. Finalmente, por una cuestión de justicia, que había un informe directamente de la Inspección de Trabajo donde se decía que 2 pescadores no podían guardar la distancia de seguridad. Eso finalmente se arregló. Y problemas de este tipo ha sido a diario, Rafa. Es tremendo el trabajo que se está haciendo y que se ha hecho. Y luego, desde el punto de vista social, hemos denunciado desde Ciudadanos algo que llevamos mucho tiempo diciendo, que es el tema de los apagones eléctricos en barrios humildes, como son Los Almendros, como es Piedras Redondas, como es La Chanca o como es El Pucho, Pescadería. Es un problema que sabemos que viene también de otras cuestiones, pero ahora agravado con esta historia desde el punto de vista del COVID-19, que hay gente que ya no solamente no tienen dinero ni para ir a comprar lo esencial, es decir, no pueden ni hacer la compra para comer, sino que encima están soportando apagones. Nosotros hemos hecho siempre de intermediario, yo personalmente he hecho de intermediario entre Endesa y el propio ayuntamiento y la subdelegación del gobierno y el gobierno de la Junta y demás, pero eso es otro tema que está sin resolver. Es algo importante, es decir, de llamadas a diario, desde el punto de vista social, de gente a diario, es tremendo, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que los servicios sociales están haciendo un gran trabajo, pero no se puede llegar a todo el mundo. Y eso es un problema, ¿no? Pues muchísimas gracias, Miguel Cazorla, por este tiempo que nos ha dedicado. Y nada, a ver cuándo volvemos a hacer entrevistas en persona. Yo creo que para eso todavía nos queda tiempo, pero en todo caso se le ve muy bien y bueno, seguimos en contacto. A ti también se te ve muy bien, Rafael, se le ve muy bien. Si me permite, Rafa, una sola cuestión. Hay muchas dudas, porque todavía nos queda mucha incertidumbre de saber cómo va a ser el desconfinamiento, ¿no? La fase 0, solamente tenemos el anuncio de en qué va a consistir, pero no vemos la letra pequeña y no lo sabemos, ¿no? Esperemos que el gobierno entre hoy, mañana, pasado lo saque y podamos decir el acierto o el desacierto en muchas medidas. Pero también hay muchas cuestiones de dudas de autónomos, de pymes, de empresarios, que no saben esa serie de ayudas dirigidas en la Almería capital, ¿vale? Las ayudas que hemos sacado desde el punto de vista local, también el autonómico y también el nacional, pero el local en concreto, todas las dudas. Y desde el punto de vista social, cómo se puede dirigir cualquier persona, de qué forma, hemos tomado una iniciativa que voy a hacer el propio martes y quiero invitar a todo el mundo a que el que quiera, en abierto, a través del Facebook de Almería Ciudadanos, de Ciudadanos Almería, el martes a las 6 de la tarde va a haber un encuentro, un café virtual, donde he invitado a 4 personas, he invitado. 2 personas de la parte económica, el decano de la Facultad de Ciencia Económica y Empresariales, a Jerónimo de Burgos, y a un profesor que es Anselmo Carretero, profesor de Política Económica, para que también nos dé su visión sobre cuáles son las consecuencias del COVID y las soluciones que vamos a poner encima de la mesa para que el que tenga duda también la pueda preguntar. Y desde el punto de vista social, pues va a estar con nosotros, donde yo voy a dirigir ese café, el director de Cáritas y el responsable, el presidente de la ONG Todos Son Inocentes. Alguien que combatió muy de cerca y estuvo en el tema del ébola y que hoy por hoy sigue ayudando en barrios muy humildes aquí en Almería y que, bueno, que tiene muchas cosas que contarnos sobre esta cuestión. Así que todo el que quiera, vamos a hacer una charla muy dinámica, como insisto, martes día 5 de mayo a las 6 de la tarde a través de la plataforma de Facebook. No hace falta meternos en nada, sino directamente en el Facebook, pues el que quiera puede preguntar y puede verlo. Vamos a hacer una cosa cortita, pero muy dinámica para poder resolver cuestiones y dudas. Así que muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias.